La edición de hoy de Noticias 3.0 no tiene toda esa parte de noticias con que diariamente lo acompañamos con información de lo ocurrido en el país y en el mundo. Como es Jueves Santo, hemos dado descanso al personal y lo que vamos a traerle hoy va a ser una entrevista. Los invitados que tengo hoy son dos, en primer lugar, cosa que no suele ocurrir a menudo. Se trata de dos periodistas de una extensa trayectoria periodística en la Argentina que acaban de publicar un libro del cual vamos a hablar y que creo que puede ser muy rica e interesante la conversación. Les quiero presentar a Vicente y Hugo Muleiro. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ustedes acaban de publicar La clase un cuarto. Así es. En primer lugar, ¿trabajan a menudo juntos? Bueno, es el tercer libro que escribimos juntos. Ah, muy bien. Escribimos Los Garcas, una tipología nacional. Escribimos Los Monstruos, sobre 6 feroces de la dictadura militar. Ajá. En el 40 aniversario. Y ahora La clase un cuarto. La clase un cuarto. ¿Y qué es la clase un cuarto, Hugo? La clase un cuarto es lo que nosotros entendemos es un sector mayoritario del país que estaría reuniendo a la clase media-baja y a la parte superior, mejor posicionada de la clase baja, de la clase trabajadora, los trabajadores calificados, los que tienen unos parámetros de ingresos que le permite eludir la pobreza. Y creemos que conforman una nueva mayoría porque están, según los ciclos económicos, subiendo, bajando de la escala social y a veces, como en el periodo actual, privándose de algunos bienes que se considerarían naturales para la clase media. Claro, o sea que, por lo que ustedes acaban de decir, la categoría sería estrictamente o básicamente económica, dependiente del nivel de ingresos. Más allá, decimos, de la autopercepción. Más allá de la autopercepción, pero digo, Claro. no tiene que ver con su inserción en el sistema de producción, digamos, no tiene que ver con la vieja categoría de clase trabajadora industrial, No. Empleados administrativos, industriales, Cuello no estamos blanco, hablando de eso. Claro, no, porque se puede dar en la Argentina, en muchos otros países también, de personas que son, digamos, trabajadores fabriles, Sí. e incluso manuales, Sí, señor. pero con niveles de calificación que le dan un estándar de vida e incluso no solo acceso a bienes materiales, también a bienes simbólicos, digamos, o culturales, que un trabajador de cuello blanco, digamos, Claro. administrativo, O un bancario, digamos. o un bancario, que por su ubicación en la escala salarial está por debajo de él. Claro, claro. Y se considerará cada uno así de una determinada De una manera, determinada pero manera. en el estándar socioeconómico están en situaciones diferentes. ¿Cómo fue para decirlo en términos académicos, la metodología que siguieron? Bueno, somos periodistas. Claro, son periodistas. Y no académicos, pero de todas maneras, digamos, dos aspectos. Uno, para este libro hay un trabajo de campo hecho por un sociólogo, Ajá. Andrés Valdés, que coordinó e hizo hacer a otros sociólogos y estudiantes de sociología 48 entrevistas en todo el país, en distintas ciudades. Trabajo de campo. Trabajo de Sí. campo que nos dio una gran cantidad de contenido sobre opiniones, Claro. situación de consumo, Claro. creencias, base o no base de formación política o de interés político, ¿no? Y bueno, sobre eso nosotros trabajamos distintos campos como situación de bienes y consumo, Claro. educación, religión, creencias en general, relación con las distintas franjas de la cultura, Claro. cómo son vistos ellos a su vez por la cultura. Bueno, eso en cuanto a la metodología Sí, señor. del libro, en cuanto a nuestra metodología Sí, señor. de trabajo, Ya de escritura, de nosotros digamos. dos, digamos que
ya la vamos conociendo para contarla después del tercer libro. Ajá. Tiene que ver con discutir un tema, interesarnos y apasionarnos por él, intercambiar ideas, organizar el libro, hacer el planteo de una editorial y después distribuirnos el trabajo de acuerdo a aquello con lo que más recursos cuenta cada uno. Claro. Entonces nos repartimos más o menos un 50 y 50%. Y van escribiendo. Un 50-50. Por su cuenta. Un 50-50, pero después cruzamos la edición. Y después cruzan la Cruzamos la edición, emparejamos estilo. El estilo, claro. Sí, claro. también compartimos lecturas, porque incluso hacer un libro periodístico, diríamos, o de investigación periodística, pero sobre un campo que amerita, que corresponde más a la sociología, digamos, hay que apilar lecturas, ¿no? Claro, así que las hemos repartido y algunas, incluso hay algunos textos cruciales, algunas investigaciones sobre lo que originalmente llamábamos clase media, que las hicimos los dos para ver qué interpretaba cada uno. Claro, y todo eso lo cruzamos, ¿no? Hay un libro de un investigador que lo quiero traer también para conversar con él, que se llama Ezequiel Adamowski, Claro. sobre la clase media, que es también muy rico. Por supuesto. Nosotros desde ya que lo apuntamos, ese libro, Claro. Lo leímos, lo fichamos, citamos. Lo leímos, lo discutimimos y bueno, le enviamos inclusive un ejemplar a Ezequiel Adamowski, Claro. agradeciendo su contribución porque su lectura Es enriquecedor. no es que acordemos con ciertas visiones políticas de manera estricta, pero igual hay que reconocer que es una contribución muy fuerte. Exacto. ¿no? Lo que por ahí, la temporalidad de cada trabajo, sin compararlos desde ya, ¿no? Porque No vale la pena compararse. no vale la para... pena, pero quiero decir que Ezequiel escribe el libro cuando la Argentina sigue considerándose a sí misma y sigue siendo vista en el mundo como país de clase media. Y nosotros jugamos con esta figura de que por el pulso de los descensos sociales, que identificamos además en 3 periodos muy específicos y muy virulentos, la Argentina ya no puede ser considerada país de clase media, sino país de clase un cuarto. De clase un cuarto. ¿Y cuáles son esos 3 momentos, Hugo? Esos 3 momentos son la dictadura cívico-militar, Ajá. con el retroceso, digamos, en la distribución de la riqueza y algo que impacta mucho a la clase media, que es la desindustrialización y la pérdida de puestos de trabajo de la industria. Claro. Luego la época del menemismo, la época ultraliberal, le llamaríamos, de la política de Domingo Felipe Cavallo, y la época actual. Y estos 4 años. Claro, donde hay evoluciones que son idénticas, o sea, pérdida de trabajo calificado, con algunos fenómenos nuevos de esta ya segunda década del siglo XXI, entre los cuales nosotros le prestamos bastante atención a la precarización de las condiciones socioeconómicas generales. Ajá. Frente a una clase media que era mucho más estable. Era más estable y gozaba de estándares incluso legales, podríamos decir, que la ayudaban a permanecer en esa situación, claro, a pesar de ciertas, de las épocas más duras o más adversas, a pesar de los inviernos, claro, diríamos. Ahora, junto a un periodo de descenso como el actual, por ejemplo, sí, se agregan condiciones por ejemplo, de contratación nuevas que hace 30, 40 años no había. Claro. Todo lo que llamamos, la inestabilidad laboral, los contratos precarios, el monotributismo. Claro, todo estos nuevos empleos de distribución de comida y todo eso, ¿no? Que los chicos chicos y chicas, ojo, que trabajan ahí, son en general de esa clase un cuarto que ustedes caracterizan. Sí, pero también en las grandes empresas, sí, señor, nosotros creemos que estamos en una etapa, digamos, de lo que consideraríamos a nivel clásico el capitalismo, que halló nuevas formas de balcanizar la fuerza de trabajo, poniendo a 2 individuos haciendo la misma función, pero en diferentes condiciones de contratación y por ahí con mínimas diferencias en los ingresos, que lo que hacen es separarlos y verse a sí mismos entre ellos como adversarios. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el ejemplo de eso? El ejemplo puede ser un empleado estable
que está en una oficina, Sí. digamos, trabajando en el archivo de la empresa, y con otro al lado que está cumpliendo la misma tarea o con pequeñas diferencias, y el estable tiene garantizada su porcentaje para la jubilación, su obra social o su prepaga, ¿no? Y el otro está ganando por ahí 5 o 10 mil pesos menos y encima sin acceder a ninguno de los derechos que tiene el que está al lado. Por lo cual se genera una tensión que el que está estable siente que esta es una amenaza y el que está inestable quiere ocupar el lugar del estable. Y lo envidia claro. Y además le reprocha a menudo sus reclamaciones. La diferencia principal es que uno tiene un contrato permanente que no está amenazado y el otro se le vence cada mes, cada 2 meses o una vez por año. Incluso, infelizmente debemos decir, también sucede en el Estado eso, ¿no? Sí, con los contratados y todo eso. Entonces, ahí hay un recelo permanente que, visto desde el punto de vista del acumulador, digamos, es un gran hallazgo, ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando, Vicente, en la sociedad argentina? Según una última medición nuestra, hasta el primer semestre de 2018, que seguramente se amplió hacia fines de 2018, y ni que hablar después de la segunda devaluación fuerte de este año, estábamos hablando hace casi un año, porque el vértigo descendente de las estadísticas casi no nos dejaba trabajar. Llegó un momento en que tuvimos que cerrar. Paramos acá y vemos. Después podemos hacer una pequeña actualización, pero no de todo, porque todo es un vértigo descendente. Estamos hablando del 50% de la sociedad. Es el 50% de la Argentina. Según cálculos nuestros basados en los datos del INDEC. Según consultoras privadas, que no, por ejemplo, a mí me interesa mucho citarla, porque es una consultora que se dedica al consumo, no tiene que manipular políticamente para decir esto es así, no tiene que conformar a nadie, sino que pasar un informe a las empresas para ver sus estrategias de venta, digamos, que es la W de Guillermo Oliveto, da el 60%, entre clase baja superior y clase media declinada. ¿No? Y el otro 40% es los que están por abajo de eso. El otro 40% es mayormente sectores populares. Y bueno, clase media plena, que está reducida a un 10%. Si contamos los elementos clásicos que es ser de clase media, digamos, vivienda propia o alquilada con comodidad. Estudio para los hijos, es una marca en el orillo, porque se conjuga tanto el impulso sarmientino como mi hijo el doctor, el aspiracional, ¿no? Autito, la salud, vacaciones y finalmente, la salud, el tema prepaga junto con el equipamiento personal de las tecnologías es como un nuevo rubro de las últimas décadas que también hace hacer de clase media. Hermanos Muleiro, vamos a ir un corte. Pero vamos a volver y vamos a hablar de cómo es el mundo aspiracional, simbólico, ideológico de ese sector social que ustedes han descrito. Cuando volvamos. ¿Cómo no? Ya venimos a Noticias 3.0, no se vaya, estamos conversando con los hermanos Vicente y Hugo Muleiro.